Ahora vamos a realizar un programa de un contador que haga la cuenta desde el 0 hasta el 1999. Esto se va a lograr a través de 4 displays de ánodo común, en los cuales van a estar conectados todos sus segmentos también en común. La lógica es la siguiente: se va a multiplexar la señal que se envíe a través de los segmentos. Por ejemplo, cuando se quiera mostrar la unidad, el display del dígito menos significativo se va a activar, mientras que los otros se tienen que desactivar. Cuando se desee mostrar las decenas, el siguiente dígito se debe de activar a través de un transistor. En este caso estoy utilizando un transistor NPN. Cuando este se active, va a dejar el flujo de corriente que va a permitir observar el valor en este display, mientras que los demás deben de estar desactivados. Y así, cuando se quieran mostrar las centenas, este se debe activar y los demás no. Y este se debe activar cuando se quieran mostrar los millares. Es necesario hacer esa multiplexación porque si no se realiza, todos los displays, al estar en común en todos sus segmentos, van a encender al mismo tiempo. Por eso hay que activar y desactivar cada uno de los ánodos que tienen estos dígitos. Ahora vamos a guardar este proyecto cambiándole el nombre en otra carpeta, en la carpeta P4, y ahora va a ser un contador de 0 a 9999. Se guardan los cambios anteriores y vamos a modificar ahora este código fuente. Para poder desplegar los datos en cada uno de los dígitos, siendo un dígito un display de 7 segmentos, es necesario descomponer un número entero en sus dígitos, en unidades, decenas, centenas y millares. Por ejemplo, si queremos representar el 1234, en unidades tendríamos 4, en decenas 3, en centenas 2 y en millares 1. Vamos a hacer eso en código. Así que necesitamos 4 variables donde guardar las unidades, las decenas, las centenas y los millares. Estas pueden ser de pocos bits porque solo deben de guardar un valor de 0 a 9. El dígito puede ser un valor de 0 a 9. Por lo tanto, un tipo short int es suficiente. Short int 1 para los millares, lo inicializamos en 0. Una variable igual global para las centenas, que se inicialice en 0. Una para las decenas y por último una para las unidades. Estas se pueden separar con coma porque se está inicializando en la misma línea. Entonces en la última se pone punto y coma. Después hay que hacer una función que se encargue de descomponer un número entero en sus posiciones de las unidades, en decenas, centenas y millares. Vamos a iniciar una función void que se nombrará descomponer num. El argumento de entrada es un número entero. Lo primero que hay que hacer es reinicializar los valores de estas variables. Así que primero se reinicia millares en 0, centenas también, y decenas y unidades también se inicializan en 0. Lo que sigue es hacer un ciclo while. Mientras el número que se ingrese en esta función sea mayor o igual a 1000, quiere decir que todavía hay millares. Entonces lo que se va a hacer es, al valor de x se le va a restar 1000. Entonces ponemos x menos
igual a 1000. Es decir, se le hace la resta de un millar al número. Esto debe de incrementar el valor de la variable millares en 1. Millares más. Entonces lo que va a hacer este ciclo while es, mientras que x sea mayor o igual que 1000, se va a estar restando al número x 1000 y se va a estar guardando en la misma variable. Después se va a incrementar la variable millares en 1. Esto se va a hacer hasta que x sea menor que 1000. Por ejemplo, si tenemos el número 2000, lo ingresamos en esta función en el primer ciclo. Como 2000 es mayor que 1000, se le va a restar, lo que va a dar como resultado 1000. Y a millares se le va a aumentar en 1, entonces va a valer 1. Siguiente ciclo, 1000 es mayor o igual que 1000, entonces se le va a restar. En este caso va a dar 0 y millares incrementa en 1. Así que vamos a tener el valor de 2 y se va a salir del ciclo porque en este caso x ya es menor que 1000. Entonces se tiene el valor de la posición de los millares. Este mismo procedimiento se realiza para las centenas, decenas y unidades. Aquí vamos a hacerlo para las centenas. El mismo algoritmo, mientras que x sea mayor o igual que 100, que se le reste 100 y las centenas se incrementen en 1. Lo mismo para decenas y para las unidades. En este caso, cuando x sea mayor o igual que 1, que se reste 1 y las unidades se incrementen. Y listo, de esta forma descomponemos un número entero en 4 números enteros también, cada uno representando una posición del número x, las unidades, las decenas, las centenas y los millares. Por lo que hay que hacer una función que sirva para desplegar los datos, desplegar datos en display, en los displays de 7 segmentos, haciendo la multiplexación de los dígitos. Por ejemplo, para desplegar el valor de las unidades a través del puerto C, debemos de activar el transistor que corresponde a este dígito. Así que el pin RD0 debe de valer 1 y así activar el transistor y permitir el flujo de corriente. Mientras que los demás tienen que estar desactivados poniendo en 0 estos pines, así no va a haber flujo de corriente y estos van a estar totalmente apagados, estos 3. Así que el puerto D va a ser igual a 0B 000 0001, 7 ceros y un 1. El último pin es el que va a estar activado y ya vamos a poder desplegar en el puerto C el valor del display de 7 segmentos correspondiente a las unidades. De esta forma los 3 dígitos que son mayores a las unidades se apagan y las unidades se encienden. Aquí eran corchetes para acceder al vector en la posición correspondiente a las unidades. Después se va a agregar un retardo para que permanezca encendido el dígito de las unidades. Un delay en milisegundos de 250 milisegundos. Después vamos a mostrar el dígito correspondiente a las decenas y apagar los demás dígitos. Voy a copiar estas mismas 3 instrucciones, pero ahora el valor del puerto D va a estar encendido solamente el bit 1, este de aquí. Los demás van a estar apagados. Y el dato que se va a mostrar en el display es el correspondiente a las decenas. Y repetimos lo mismo para las centenas y para los millares. Entonces lo que se va a hacer es activar el dígito de las unidades
desplegar el valor de ese dígito en formato de display de 7 segmentos, mantenerlo durante 250 milisegundos, después apagar el dígito de las unidades y activar el de las decenas, desplegar los datos en el display y después apagarlo. Lo mismo para las centenas y para los millares. Esto lo vamos a hacer 10 veces. En este caso, al ejecutarse una vez todas estas instrucciones, el tiempo que transcurre es aproximadamente un segundo, porque está teniendo 4 retardos de 250 milisegundos. Vamos a poner un ciclo for para que esto se haga durante 10 veces. Primero inicializamos una variable entera y igual a 0, y después se inicializa un ciclo for igual a 1 hasta i menor que 9, incrementando en 1 la variable de i. Así que se debe de repetir 10 veces estas instrucciones. Y como todas estas instrucciones se ejecutan en un segundo, al realizarse 10 veces las mismas instrucciones, se va a tardar 10 segundos en realizar toda la rutina llamada desplegar datos. Bien, ya tenemos dos funciones, la que es descomponer el número en sus 4 dígitos. Después tenemos la función que sirve para desplegar los datos de esos dígitos de una forma multiplexada. Lo que sigue es modificar el programa principal. Es prácticamente el mismo código, pero aquí cambia. Los datos no se van a desplegar directamente en el puerto C, sino se va a ejecutar esta rutina de desplegar datos. Aquí sustituimos por desplegar datos. Pero antes de mostrar los datos hay que realizar la descomposición del número entero en sus 4 dígitos. Aquí ejecutamos la rutina descomponer num, y el argumento de entrada es el contador. El contador es el que se va a descomponer en sus 4 dígitos. Y después se ejecuta la rutina de el contador, la lógica del contador, que es toda esta. Es más, la podemos hacer una función. La voy a cortar, cambiarla a una función, void lógica contador. Es una función vacía donde si el botón está en reset, el contador se reinicia. Si no, verifica que el botón esté habilitado y realice la cuenta. En este caso se va a resetear cuando llegue al valor de 9999. El contador va a llegar a 0. Si no, que el contador incremente en 1, y aquí ya no vamos a poner el delay porque ya está dentro de la función de desplegar los datos. Bien, aquí necesitamos la variable del contador, y en este caso debe de llegar hasta 9999. Como se había declarado en un programa anterior, no va a ser suficiente con un short int. Vamos a cambiarlo, y además debe de ser global para que se tenga acceso en esta función. Entonces lo voy a cortar de esta sección, agregarlo en la cabecera. Va a ser un entero y va a ser una variable global. De esta forma, el programa principal queda con funciones. Primero se va a configurar el nivel bajo del puerto B como entradas, después el puerto 3C van a ser salidas. Falta asignar que el puerto 3D sean salidas también, 0x00, y después se va a ejecutar continuamente estas rutinas. Primero se va a descomponer el número del contador en sus 4 dígitos, después se van a desplegar los datos en el display de 7 segmentos haciendo la multiplexación, y después se va a hacer la lógica del contador, que depende de los datos de las entradas del puerto B.
Después vamos a construirlo. Aquí me salió un error porque no puse bien el for, es un punto y coma. Y después me salió otro error porque no puse bien el nombre de la función, descomponer, ¿no? Y listo, ahora sí. Vamos a probar esto en Proteus. Primero hay que buscar el programa en la carpeta P4, el contador, y lo cargamos. Y vamos a darle en correr. Observemos, en este caso el contador no está habilitado, están en cero estas dos entradas, pero vamos a observar el dato cómo se está haciendo el multiplexeo. En este caso, como el contador vale 0, se debe mostrar 0 en los 4 dígitos. Primero el valor de las unidades se despliega, luego las decenas, luego las centenas y después los millares. Y vemos cómo se va activando y desactivando el display a través del transistor. Bien, ahora vamos a activar este contador y observemos que después de realizar 10 veces este ciclo va a incrementar en 1. Ya incrementó. Esto lo va a realizar otras 10 veces hasta incrementar en 1 nuevamente. Debemos observar un 2. Bien, esto lo está haciendo de una forma muy lenta por el retardo que se está poniendo, pero vamos a cambiar el código fuente. En vez de hacer un retardo en milisegundos, vamos a hacerlo en microsegundos. Esto quiere decir que debe de ser 1000 veces más rápido. Le damos en generar, build, reconstruir todo, regresamos a Proteus. Voy a deshabilitar el contador y le damos correr. Observemos que ahora aparentemente todos los displays están encendidos al mismo tiempo, pero en realidad se está haciendo el multiplexeo a una velocidad muy alta, como se puede ver aquí en el parpadeo de los LEDs del puerto D. Vamos a habilitar la cuenta. En este caso ya podemos observar cómo va incrementando las unidades, luego las decenas y después las centenas. Aquí en este caso, como se está haciendo un retardo de 250 microsegundos por dígito, da un total de 1 milisegundo para los 4 dígitos, y como lo ejecuta 10 veces la multiplexación, cada 10 milisegundos se incrementa en 1 las unidades. Eso quiere decir que el dígito de las decenas debe de corresponder con los segundos. Vamos a reiniciarlo para observar eso. Aquí este debe de incrementar cada que aumente en un segundo la simulación. Y bien, vamos a ponerle pausa y verificar si sirve el reset. Ahí está. Si le damos correr y se da reset, se debe de mantener en 0. Y listo. Ese sería un contador de 0 a 9999 usando 4 displays en ánodo común. Y además todos sus segmentos también están en común, pero se van a activar por medio de transistores, haciendo un multiplexeo de la activación de todos estos.